En el quirófano, la doctora alzó la vista hacia mí y mi mundo se detuvo. Era idéntica a mi hija que había fallecido una década atrás. Quise pronunciar palabras, pero mi voz se negó a salir hasta que su enfermera la llamó por su apellido. Todas mis dudas se confirmaron al instante. Me da alegría tenerte aquí. Acompaña mi relato hasta el desenlace y comparte desde qué ciudad me sigues. Así sabré qué tan lejos ha viajado mi historia. Soy Carmen y he vivido 61 años. Jamás pensé que una operación de rutina me obligaría a confrontar el espectro de una hija que creía haber sepultado hace 3 décadas. La habitación preoperatoria permanecía helada, como siempre sucede. Las lámparas fluorescentes vibraban sobre mi cabeza mientras descansaba en la camilla, cubierta con esa bata hospitalaria que te vuelve frágil y desprotegida. La enfermera me había explicado el procedimiento 4 veces, como si las anteriores no hubieran sido suficientemente claras. Operación cardíaca, reemplazo valvular, indispensable pero peligrosa para alguien de mi edad. Mis manos se agitaban levemente cuando la enfermera me conectó el suero. No era terror a la cirugía. La muerte dejó de intimidarme hace tiempo. Después de despedir a Esperanza hace una década, después de verla consumirse por esa terrible enfermedad durante meses interminables, morir dejó de espantarme. Lo que me aterrorizaba era la soledad de despertar otra vez sin nadie aguardándome. La puerta se abrió con un rechinar metálico. 2 enfermeras entraron primero, verificando equipos y susurrando entre ellas. Después apareció ella, la cirujana. Mi aliento se cortó bruscamente. El universo se inclinó en un ángulo imposible. Por un instante creí que ya estaba bajo anestesia, que esto era una visión, porque lo que contemplaba era impensable. Era Esperanza, mi niña, mi querida Esperanza, de pie ante mí con uniforme quirúrgico verde, guantes de goma, mascarilla descansando en su cuello, los mismos ojos color miel que me observaban cuando era pequeña preguntándome por qué carecía de padre. La misma frente despejada, las mismas cejas pobladas, incluso esa manera de inclinar la cabeza hacia la izquierda cuando examinaba algo detenidamente. Pero Esperanza pereció hace 10 años. Esperanza tenía 21 cuando la leucemia se la arrebató. Esta mujer aparentaba al menos 30, tal vez 31. Intenté articular palabras, pero mi garganta estaba sellada. La cirujana se aproximó revisando mi historial en una tableta electrónica. Aún no me dirigía la mirada directamente. Mi corazón golpeaba mis costillas con tal violencia que pensé se saldría de mi pecho. Entonces la auxiliar habló. Doctora Fernández, la paciente está preparada. Podemos iniciar cuando usted disponga. Fernández. Ese apellido se desplomó sobre mí como agua congelada. Fernández, el apellido del hombre que me embarazó hace 31 años. El hombre que juró casarse conmigo y se esfumó cuando le anuncié que esperaba gemelas. La cirujana finalmente levantó los ojos de la tableta y me contempló. Nuestras miradas se cruzaron. Por una fracción de segundo algo atravesó su semblante. Reconocimiento, asombro, no pude estar cierta porque el anestesiólogo ya estaba junto a mí. Señora Carmen, iniciaré la administración de anestesia. Cuente regresivamente desde 10, por favor. Aguarde, logré murmurar, mi voz apenas perceptible. Necesito. Pero las palabras no emergieron. La doctora Fernández se había acercado más. Bajo las luces intensas del quirófano pude observarla mejor. Y entonces lo distinguí. En su muñeca derecha, justo donde terminaba el guante quirúrgico, había una pequeña señal, una marca de nacimiento en forma de media luna, exactamente igual a la que Esperanza poseía, precisamente en el mismo sitio. 10, 9, 8, el anestesiólogo insistía. Mis labios intentaron formar palabras. ¿Quién eres? ¿Cómo es posible? Pero mi lengua ya pesaba demasiado. Mi visión comenzó a empañarse. La doctora Fernández continuaba mirándome. Vi sus labios articular algo dirigido a la enfermera, pero el sonido llegaba distorsionado, distante, como si estuviera sumergida. Lo último que contemplé antes de que la penumbra me engullera fueron esos ojos. Los ojos de Esperanza, los ojos de la hija que crié, los ojos de la hija que perdí, y luego nada. Cuando comencé a despertar, lo primero que experimenté fue el dolor, un dolor profundo en el pecho, como si alguien hubiera introducido las manos en mi interior y hubiera reacomodado todo. Escuché voces alrededor, el pitido continuo de monitores, el suave siseo de oxígeno fluyendo por el tubo en mi nariz. Abrí los ojos gradualmente. Todo lucía borroso. Parpadeé repetidas veces intentando enfocar. Estaba en la sala de recuperación. Cortinas celestes me separaban de otros pacientes. Una enfermera revisaba algo en un monitor cercano a mi cama. Y entonces recordé a la cirujana, la doctora Fernández, los ojos de Esperanza, la marca de nacimiento. Intenté incorporarme, pero mi cuerpo no cooperaba bien. Todo estaba entorpecido, pesado. Tranquila, señora Carmen, dijo la enfermera colocando una mano en mi hombro.
La cirugía resultó exitosa, pero necesita reposar. La doctora, mi voz salió áspera, quebradiza. Necesito conversar con la doctora. La doctora Fernández ya concluyó su turno, respondió mientras ajustaba la bolsa de suero, pero dejó indicaciones precisas sobre su cuidado posoperatorio. Todo salió perfecto. Perfecto, nada de esto era perfecto. Nada de esto tenía lógica. Cerré los ojos otra vez, no para dormir, para rememorar. Hace 31 años tenía 30. Estaba sola, embarazada de gemelas, abandonada por un hombre cuyo apellido era Fernández. El parto fue una pesadilla, prematuro, complicaciones, hemorragia excesiva. Me informaron que había tenido 2 niñas. Me dijeron que solo una había sobrevivido. Nunca vi al bebé que murió. Estaba demasiado débil, demasiado sedada. Cuando finalmente estuve suficientemente consciente para preguntar, ya se la habían llevado. Ya estaba en una funeraria. Ya tenía un pequeño ataúd blanco esperando ser sepultado. Solo me entregaron a Esperanza, mi bebé superviviente, mi razón para continuar viviendo. La crié sola, trabajé 3 empleos para proporcionarle lo necesario. No fue sencillo. Nunca lo fue, pero Esperanza era todo para mí. Cuando tenía 5 años y preguntaba dónde estaba su papá, yo le decía la verdad adaptada a su edad. A veces las personas no están preparadas para ser padres, mi amor, pero tú tienes todo mi amor y eso es suficiente. Cuando tenía 10 años y preguntaba por qué no tenía hermanos, yo le contaba sobre la gemela que nunca conoció. Tuviste una hermana, cariño, pero el cielo la necesitaba antes de que pudiéramos conocerla. Y cuando Esperanza murió hace 10 años, cuando la leucemia se la llevó después de 2 años de batalla, yo pensé que había enterrado a mi única hija. Pensé que estaba completamente sola en este mundo. Pero ahora esta cirujana, esta doctora, Fernández con el rostro de Esperanza, con la marca de Esperanza, con la edad exacta que Esperanza habría tenido si la otra gemela hubiera sobrevivido. Abrí los ojos nuevamente. La enfermera se había marchado. Estaba sola en esa pequeña área de recuperación, rodeada únicamente por cortinas celestes y el sonido de máquinas manteniéndome viva. Y por primera vez en 10 años, desde que vi a Esperanza por última vez en esa cama de hospital, antes de que cerrara los ojos para siempre, sentí algo que pensé que nunca volvería a experimentar. Esperanza, esperanza mezclada con terror. Porque si esa doctora era quien yo creía, si esa mujer era el bebé que me dijeron que había muerto, entonces todo en lo que había creído durante 31 años era una mentira. Transcurrieron 2 días antes de que me dieran de alta. 2 días en los que cada enfermera que ingresaba a mi habitación no era la persona que necesitaba ver. 2 días preguntando por la doctora Fernández y recibiendo la misma respuesta. Está en cirugía, o no está de turno hoy, o le dejó sus indicaciones posoperatorias a su médico de cabecera. Nadie comprendía por qué yo insistía tanto. Para ellos, yo era solo otra paciente mayor obsesionada con la cirujana que le salvó la vida, pero esto no tenía nada que ver con gratitud médica. El tercer día, Patricia llegó a recogerme. Mi nuera, la viuda de Esperanza, una mujer de 31 años que había quedado destrozada cuando mi hija murió, pero que con los años se había vuelto distante, casi resentida. Ingresó a la habitación con su bolso costoso colgando del hombro, anteojos de sol empujados sobre su cabello castaño perfectamente peinado, y esa expresión que siempre tenía últimamente, como si estar cerca de mí le causara dolor físico. ¿Lista?, preguntó sin siquiera mirarme a los ojos. Patricia, necesito hablarte sobre algo. Ella suspiró. Ese suspiro largo y cansado que usaba cada vez que yo mencionaba cualquier cosa relacionada con Esperanza. Carmen, el doctor dijo que necesitas descanso, no estrés, podemos conversar después. Es sobre la cirujana. Eso captó su atención. Me miró, sus ojos verdes finalmente enfocándose en mí. ¿Qué sucede con ella? Se parece a Esperanza. El silencio que siguió fue denso, incómodo. Patricia parpadeó varias veces. Luego dejó escapar una risa corta y seca. Perdón. La doctora Fernández es idéntica a Esperanza. La misma cara, los mismos ojos, incluso tiene la misma marca de nacimiento en la muñeca. Patricia dejó caer su bolso en la silla junto a la ventana. Se cruzó de brazos. Carmen, acabas de salir de una cirugía cardíaca mayor. La anestesia puede causar alucinaciones, confusión, es normal. No fue una alucinación. Entonces fue tu mente jugándote una mala pasada, continuó ella, su voz subiendo ligeramente de tono. Ves a Esperanza en todas partes, en el supermercado, en la televisión, ahora en tu cirujana, ya hemos pasado por esto. Sus palabras me golpearon como una bofetada, tenía razón en una cosa. En los primeros años después de la muerte de Esperanza, yo veía su rostro en Desconocidas, una joven en la gasolinera con su misma postura, una clienta en el banco con su misma risa. El cerebro hace eso cuando pierdes a alguien,
Trata de encontrarlo en cualquier lugar, pero esto era diferente. Patricia, escúchame, no estoy inventando esto. El apellido de la doctora es Fernández, el mismo apellido del padre de Esperanza. Algo cruzó el rostro de Patricia, algo rápido, casi imperceptible, preocupación, miedo, no estuve segura. Fernández es un apellido común, dijo ella, pero su voz había perdido fuerza. La doctora tiene 31 años, la misma edad que Esperanza habría tenido. Carmen, para, Patricia levantó una mano. Para, por favor, Esperanza está muerta. La enterramos hace 10 años, estuve ahí, tú estuviste ahí, no puedes seguir haciendo esto. No estoy diciendo que sea Esperanza, respondí sintiendo como mi propia voz temblaba. Estoy diciendo que podría ser su gemela, el bebé que me dijeron que murió en el parto. Patricia me miró como si me hubiera vuelto loca. Quizás lo parecía, quizás lo estaba, pero algo en mi interior me decía que tenía razón. El bebé murió, dijo Patricia pronunciando cada palabra lentamente, como si le hablara a una niña. Fue trágico, pero murió. Los doctores no mienten sobre esas cosas. A veces sí. Patricia negó con la cabeza recogiendo su bolso. No voy a continuar con esta conversación. Te llevaré a casa, vas a descansar y vas a dejar de inventar teorías imposibles para llenar el vacío que Esperanza dejó. El vacío que Esperanza dejó. Como si yo necesitara inventar historias para lidiar con la pérdida de mi hija. Como si 10 años no hubieran sido suficientes para aprender a vivir con ese vacío. Pero había algo más en la reacción de Patricia, algo defensivo, casi desesperado, y entonces entendí. Patricia tenía miedo de que yo reemplazara a Esperanza. Tenía miedo de que si esta doctora realmente era la gemela perdida, ella perdería la única conexión que le quedaba con su esposa muerta. No dije nada más. Dejé que me ayudara a vestirme, que me llevara en silla de ruedas hasta su auto, que manejara en silencio hasta mi pequeña casa en las afueras de la ciudad. Durante todo el trayecto, ella no dijo una palabra, solo apretaba el volante con tanta fuerza que sus nudillos se ponían blancos. Cuando llegamos, me ayudó a entrar, preparó té que no me tomé, y antes de irse se detuvo en la puerta. Carmen, dijo sin voltear a verme, Esperanza me amaba, yo la amaba, pero ella siempre te amó más a ti, siempre fuiste lo primero para ella, yo siempre fui la segunda. No esperó mi respuesta, simplemente se fue, cerrando la puerta detrás de ella con un clic suave que resonó en la casa vacía. Me quedé ahí sentada en mi viejo sofá, las palabras de Patricia girando en mi cabeza. Ella tenía razón, Esperanza y yo habíamos tenido un vínculo especial, habíamos sido solo nosotras dos contra el mundo durante 21 años. Cuando conoció a Patricia, yo me alegré. Pensé que finalmente tendría a alguien más para amarla, para cuidarla cuando yo no estuviera. Pero Patricia siempre había sentido que no era suficiente. Y cuando Esperanza enfermó, cuando el cáncer la consumió, ella me llamaba a mí en las noches. Me pedía a mí que me quedara en el hospital. Con sus últimas palabras me dijo a mí que me amaba. Patricia había estado ahí, pero Esperanza me había elegido a mí para su despedida. Y ahora ella pensaba que yo estaba tratando de reemplazarla con una desconocida que se parecía a ella. Pero yo no estaba inventando esto. Me levanté del sofá, ignorando el dolor en mi pecho, y fui a mi habitación. En el armario, en una caja de zapatos vieja, guardaba todos los documentos importantes de mi vida. Certificados de nacimiento, papeles del seguro, escrituras. Y ahí, en un sobre amarillento, estaba el certificado de defunción del bebé que nunca conocí. Lo saqué con manos temblorosas. La fecha era correcta, hace 31 años. El hospital era el correcto Hospital General San Rafael, pero cuando miré el nombre del médico que firmó el certificado, mi sangre se heló. Doctor Eduardo Fernández, mi mente trabajaba a toda velocidad. El doctor que atendió mi parto se llamaba Fernández. El padre de Esperanza, el hombre que me abandonó, se llamaba Eduardo Fernández. Y la cirujana que acababa de operarme, la mujer idéntica a mi hija muerta, se llamaba doctora Fernández. Esto no podía ser coincidencia. Busqué en la caja hasta encontrar lo que necesitaba. Una foto de Esperanza cuando tenía 10 años, sonriendo con un diente de menos, abrazando una pelota de básquetbol. La puse sobre la mesa y saqué mi teléfono. Con dedos torpes por los nervios busqué en internet, doctora Lucía Fernández, cirujana Hospital General San Rafael. Los resultados aparecieron de inmediato, había un perfil profesional con su foto. Hice clic y ahí estaba, doctora Lucía Fernández, 31 años, especialista en cirugía cardíaca, graduada con honores de la Escuela de Medicina Universidad Central. Pero lo que me dejó sin aliento fue la foto. No era solo parecido a Esperanza, era idéntica. Puse la foto de mi hija al lado de la pantalla del teléfono. El mismo rostro, los mismos ojos, la misma forma de sonreír, aunque la sonrisa de la doctora era más contenida, más profesional. Eran gemelas, tenían que serlo.
leí más sobre ella. Criada en Madrid, adoptada, la palabra saltó de la pantalla, adoptada, mi corazón latía tan fuerte que temí que la cirugía se deshiciera. Esta mujer, esta doctora, Fernández, había sido adoptada. ¿A qué edad? ¿Por quién? ¿Cómo? Seguí leyendo. No había muchos detalles personales, solo información profesional, pero había una entrevista vieja de cuando se graduó de la universidad. La abrí. La doctora Fernández siempre supo que quería ayudar a las personas. Criada por una familia de médicos en Madrid, ella dice que la medicina está en su sangre, aunque técnicamente no lo esté. Fernández fue adoptada a los 3 días de vida y nunca conoció a su familia biológica. 3 días de vida, mi bebé había muerto a los 3 días de vida. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin que pudiera detenerlas. No eran lágrimas de tristeza, eran de algo más complejo. Rabia, confusión y debajo de todo eso, una chispa diminuta de algo que no me atrevía a nombrar todavía. ¿Y si me habían mentido? ¿Y si mi bebé no había muerto? ¿Y si me lo habían quitado? Tomé el certificado de defunción otra vez. Lo miré bajo la luz. Había algo extraño en la firma. Parecía apresurada, casi ilegible. ¿Y la fecha? La fecha era un día después de lo que yo recordaba. Necesitaba respuestas. Necesitaba ver a esa doctora cara a cara. Necesitaba la verdad. Y esta vez nadie iba a detenerme. Pasé 3 días planeando, 3 días en los que apenas dormí, apenas comí, apenas respondí las llamadas de Patricia preguntando cómo estaba. Mi mente estaba consumida por una sola cosa: descubrir la verdad sobre ese bebé que me dijeron que había muerto hace 31 años. El cuarto día tomé un taxi al Hospital General San Rafael, el mismo hospital donde había dado a luz, el mismo lugar donde mi vida se había partido en dos. Antes de perder a mi hija y después. El edificio había cambiado mucho en 3 décadas. Torres nuevas, entradas modernas, tecnología por todas partes, pero la estructura original todavía estaba ahí, escondida detrás de las renovaciones. Podía verla si sabía dónde mirar. Entré por la puerta principal, fingiendo seguridad que no sentía. Nadie detiene a una mujer mayor que camina con propósito. Pasé por recepción, tomé el elevador al 3er piso donde solía estar el departamento de maternidad y empecé a caminar por los pasillos. Ya no era un área de maternidad, ahora era cardiología. Irónico, considerando que acababan de operarme el corazón aquí mismo. Seguí caminando hasta encontrar una puerta marcada como archivos médicos solo personal autorizado. Me detuve, no podía simplemente entrar, necesitaba un plan, puedo ayudarla. Una voz a mis espaldas me hizo dar la vuelta. Era una mujer mayor, quizás de mi edad, con cabello gris recogido en un moño bajo y lentes colgando de una cadena en su cuello. Vestía un uniforme administrativo y llevaba una taza de café en la mano. Yo me perdí y mentí, busco la cafetería. Ella sonrió con amabilidad, está a 2 pisos abajo. Puedo acompañarla al elevador. Gracias. Caminé con ella, pero antes de que llegáramos al elevador, algo me hizo detenerme. Disculpe, usted trabaja en archivos. Así es, 37 años en este hospital. Mi corazón se aceleró, 37 años. Eso significaba que estaba aquí cuando yo di a luz. 37 años, repetí fingiendo impresión. Debe haber visto muchos cambios. Demasiados, rió ella. Cuando empecé todo era en papel, ahora ni siquiera sé usar la mitad de las computadoras. Respiré profundo, era ahora o nunca. Trabajaba aquí en 1992. Sus ojos se entrecerraron ligeramente detrás de los lentes. Sí, ¿por qué? Yo di a luz aquí ese año, gemelas. Me dijeron que una murió. Su expresión cambió, la calidez se evaporó, reemplazada por algo más cauteloso. Lo siento mucho por su pérdida. Usted recuerda ese año. Recuerda si había algo inusual en el departamento de maternidad. Ella se quedó callada por un momento largo, demasiado largo. Sus ojos se desviaron hacia el pasillo, luego de regreso a mí. Cuando habló, su voz era apenas un susurro. No debería hablar de esto. Por favor, supliqué, necesito saber qué pasó con mi bebé. Ella miró alrededor, asegurándose de que estábamos solas. Venga conmigo. La seguí de regreso por el pasillo, pero en lugar de ir a los archivos, me llevó a una pequeña sala de descanso vacía. Cerró la puerta detrás de nosotras. ¿Cómo se llamaba su doctor?, preguntó. Fernández, Eduardo Fernández. Ella cerró los ojos y asintió lentamente, como si eso confirmara algo que ya sabía. Lo sabía. ¿Qué sabía? Siéntese, dijo señalando una de las sillas de plástico. Yo obedecí. Ella se sentó frente a mí, sus manos alrededor de la taza de café como si necesitara el calor. En los 90 había rumores, comenzó, sobre el doctor Fernández, sobre adopciones que no eran exactamente legales. Sentí como si todo el aire hubiera sido succionado de la habitación. ¿Qué tipo de adopciones? Bebés de madres solteras, madres pobres, madres sin familia, sin apoyo. Ella me miró directamente.
Madres como usted debió ser en aquel entonces. Las lágrimas ardían en mis ojos, pero no las dejé caer. ¿Qué hacía con los bebés? Les decía a las madres que habían muerto. Complicaciones, problemas respiratorios, cualquier excusa médica que sonara convincente. Luego entregaba a los bebés a familias ricas que no podían tener hijos propios. Eso es secuestro. Lo llamaban adopción privada, arreglos especiales. Las familias pagaban mucho dinero. $50,000, $100,000, a veces más. Ella dejó la taza sobre la mesa, y el doctor Fernández se quedaba con todo. Me sentí mareada. La sala giraba a mi alrededor, ¿por qué nadie lo detuvo? Algunos intentamos. Yo llevé mis sospechas a los supervisores, pero Fernández tenía conexiones. Era respetado, su familia tenía dinero e influencia, y las madres afectadas eran vulnerables. Nadie les creía si intentaban hacer preguntas. ¿Cuántos bebés? No lo sé con certeza. Quizás 10, quizás 20, tal vez más. Ella se inclinó hacia adelante. ¿Por qué está preguntando esto ahora después de tantos años? Porque creo que mi bebé no murió. Creo que está viva. Sus ojos se abrieron, como... Vi a una doctora aquí, se llama Lucía Fernández, tiene 31 años, es idéntica a mi otra hija, su gemela. Y fue adoptada a los 3 días de nacer. Ella se llevó una mano a la boca, Dios mío. Ese era su hijo, el hijo del doctor Fernández. No, dijo ella rápidamente. Eduardo Fernández nunca se casó, nunca tuvo hijos propios, pero había oído que adoptó una niña hace décadas. Nadie sabía de dónde venía el bebé. Todo encajaba de una manera horrible y perfecta. El doctor Fernández había tomado a mi bebé, la había declarado muerta y luego la había adoptado él mismo. Mi hija había crecido con el hombre que me la robó. ¿Dónde puedo encontrar pruebas?, pregunté. Registros, documentos, algo. Ella negó con la cabeza. Fernández murió hace 5 años, ataque cardíaco. Y cuando murió, muchos documentos desaparecieron misteriosamente. Archivos borrados, papeles extraviados. Alguien limpió todo. Pero tiene que haber algo. Espere, ella se levantó y fue a un pequeño casillero en la esquina de la sala. Sacó su bolso y rebuscó dentro hasta encontrar un papel doblado y amarillento. Guardé esto, no sé por qué. Supongo que esperaba que algún día alguien vendría a buscar respuestas. Me entregó el papel. Era una lista, nombres de mujeres, fechas y números que parecían cantidades de dinero. Esa es una copia de algo que encontré en su escritorio años atrás. Una especie de registro personal que llevaba. No sé si todas esas mujeres perdieron a sus bebés así, pero... Busqué en la lista y ahí estaba mi nombre. Carmen Ruiz, la fecha de mi parto. Y al lado un número, $75,000. Las lágrimas finalmente cayeron, no podía detenerlas. Ese era el precio de mi hija. Ese era el valor que le habían puesto a mi bebé cuando me la arrebataron. Lo siento tanto, susurró la mujer. Si hubiera sabido entonces lo que sé ahora. No es su culpa, logré decir entre lágrimas. Usted trató de ayudar. ¿Qué va a hacer ahora? Me sequé las lágrimas y doblé el papel, guardándolo en mi bolso. Voy a encontrar a mi hija y voy a decirle la verdad. Y si no me cree, entonces le mostraré las pruebas. Haré una prueba de ADN, haré lo que sea necesario. Me levanté sintiéndome más fuerte de lo que me había sentido en días. Pero ella merece saber que la buscaron, que la amaron desde el momento en que nació, que nunca fue abandonada. La mujer asintió. Mi nombre es Rosa, por cierto, Rosa Martínez. Gracias, Rosa. No sabe cuánto significa esto para mí. Tenga cuidado, advirtió mientras abría la puerta. No sé quién más estaba involucrado en esto. Fernández está muerto, pero sí había otros. Tendré cuidado. Salí del hospital con más respuestas que cuando entré, pero también con más preguntas. ¿Quién más sabía sobre esto? ¿Quién ayudó a Fernández a cubrir sus crímenes? ¿Y cómo iba a enfrentar a Lucía con esta verdad sin destruirla? Porque eso es lo que esta verdad haría. Destruiría todo lo que ella pensaba que sabía sobre sí misma, sobre sus padres, sobre su origen, pero era una verdad que merecía conocer, y yo era su madre. Y las madres hacen lo que sea necesario para proteger a sus hijos, incluso si eso significa revelar las mentiras más dolorosas. Tomé un taxi a casa, pero en lugar de entrar, me quedé parada frente a mi puerta. Patricia había dejado 3 mensajes más. No los había escuchado. No podía enfrentarla todavía, no hasta que supiera exactamente qué decir, qué hacer. Mi teléfono sonó, un número desconocido. Por un momento consideré no contestar, pero algo me hizo deslizar el dedo sobre la pantalla. Carmen Ruiz. Una voz femenina, profesional, sí, ¿quién habla? Soy la doctora Lucía Fernández. Creo que tenemos que hablar. El café estaba casi vacío cuando llegué. Era media tarde de un martes, ese momento del día en que la mayoría de la gente está trabajando y los únicos clientes son jubilados leyendo el periódico o estudiantes con laptops.
Había elegido este lugar, neutral, público, seguro. La doctora Fernández ya estaba ahí sentada en una mesa del fondo. No vestía su uniforme médico. Llevaba jeans y una blusa blanca. Se veía más joven así, más vulnerable, más como esperanza. Cuando me vio entrar, se levantó a medias, como si no estuviera segura del protocolo apropiado para esta situación imposible. ¿Cómo saludas a la mujer que cree que eres la hija que le robaron? Me acerqué a la mesa con pasos lentos. Mis piernas temblaban, pero no iba a demostrarlo. Señora Ruiz, dijo cuando llegué. Su voz era suave y cuidadosa. Carmen, la corregí, puedes llamarme Carmen. Carmen probó el nombre en su boca como si fuera algo extraño. Yo soy Lucía, Lucy si prefieres. Nos sentamos. Una mesera se acercó, pero Lucía la despidió con un gesto amable. Ninguna de las dos iba a poder beber nada en este momento. El silencio se extendió entre nosotras, pesado y lleno de 31 años de preguntas sin respuesta. ¿Por qué me llamaste?, pregunté finalmente. Ella respiró profundo. Porque sé por qué has estado haciendo preguntas en el hospital, Rosa me llamó. Mi estómago se hundió. Te contó. Me contó que estuviste ahí, que buscabas información sobre tu bebé que murió en 1992. Hizo una pausa, sus dedos tamborileando nerviosamente en la mesa. Y me dijo que ese bebé pude haber sido yo. ¿Lo crees? No sé qué creer. Se pasó una mano por el cabello, un gesto que era exactamente igual a uno que Esperanza hacía cuando estaba frustrada. Pero necesito que sepas algo, algo que nunca le he contado a nadie. Esperé, mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que ella podía escucharlo. Siempre supe que fui adoptada, comenzó. Mis padres, Eduardo y Elena Fernández, nunca lo escondieron. Me lo dijeron cuando tenía 6 años. Dijeron que me eligieron, que me quisieron desde el primer día. Eduardo Fernández, repetí el nombre con amargura. El doctor que atendió mi parto. Mi padre, ella tragó saliva, el hombre que me crió. Murió hace 5 años de un infarto masivo. Mi madre, Elena, murió 2 años después. Cáncer. Lo siento, no lo sientas todavía. Había algo oscuro en su voz, porque lo que encontré después de su muerte cambió todo. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz, aunque no había nadie cerca. Cuando estaba limpiando su casa, encontré una caja escondida en el ático. Estaba llena de documentos, certificados de nacimiento falsos, contratos de adopción que parecían legítimos pero tenían fechas alteradas. Y había dinero, mucho dinero en efectivo escondido en sobres. Mi respiración se aceleró. Había una lista, continuó, nombres de mujeres, fechas, cantidades de dinero. $50,000, $75,000, $100,000. Sus ojos encontraron los míos. Tu nombre estaba en esa lista. Saqué el papel que Rosa me había dado de mi bolso y lo deslicé sobre la mesa. Se parecía a esto. Ella lo miró y palideció. Es la misma, ¿cómo la conseguiste? Rosa guardó una copia. Lucía se recargó en su silla, procesando esto. Entonces es verdad, todo es verdad. Mi padre robaba bebés y los vendía, hizo una pausa y se quedó conmigo. ¿Por qué?, dije suavemente. ¿Por qué te quedó contigo y vendió a los demás? Su voz se quebró. ¿Por qué yo? ¿Por qué me quedó conmigo? Era una pregunta que yo había estado haciéndome también. No lo sé, quizás porque no podían tener hijos propios. Quizás porque eras gemela y pensó que sería más fácil decir que una murió. ¿Una gemela? Ella cerró los ojos. Siempre sentí que faltaba algo, que había un vacío que no podía explicar. Los psicólogos dijeron que era porque sabía que era adoptada, que todos los niños adoptados sienten esa desconexión, pero no era eso. Era tu hermana, susurré. Sentías a Esperanza, incluso sin conocerla, la sentías. Lucía abrió los ojos y vi lágrimas acumulándose en ellos. Háblame de ella, por favor. Así que lo hice. Le conté sobre Esperanza, sobre cómo había sido un bebé tranquilo que raramente lloraba, sobre sus primeros pasos a los 11 meses, tambaleándose hacia mí con esa sonrisa desdentada. Sobre cómo a los 5 años decidió que quería ser veterinaria y llevó ese estetoscopio de juguete a todas partes durante un año entero. Le conté sobre la vez que Esperanza tenía 8 años y usó todo su dinero de cumpleaños para comprarme flores porque me vio llorando después de un día difícil en el trabajo. Sobre cómo en la secundaria se convirtió en la mejor jugadora de básquetbol del equipo, pero renunció para trabajar medio tiempo y ayudarme con las cuentas. Y le conté sobre la enfermedad, sobre cómo a los 19 años Esperanza empezó a sentirse cansada todo el tiempo, sobre el diagnóstico de leucemia que cayó sobre nosotras como un rayo, sobre los 2 años de quimioterapia, las esperanzas que subían y bajaban, las noches en el hospital donde yo dormía en una silla junto a su cama. Al final, dije, mi voz apenas un susurro, estaba tan delgada que apenas la reconocía, pero sus ojos seguían siendo los mismos, y me miraba y decía, mamá, no tengas miedo.
Voy a estar bien. Las lágrimas corrían libremente por mi rostro, ya no me importaba. Murió un martes por la mañana, yo estaba sosteniendo su mano, sus últimas palabras fueron: "Te amo, mamá", y entonces se fue. Lucía también estaba llorando ahora, lágrimas silenciosas que caían por sus mejillas. Lo siento mucho. Yo también me sequé la cara con una servilleta. Siento que no pudiste conocerla, siento que te robaron la oportunidad de tener una hermana. Siento que yo ni siquiera sabía que existías. No es tu culpa, pero siento que lo es. Mi voz se quebró, debía haber insistido en ver el cuerpo, debía haber hecho preguntas, debía haber. Eras una madre soltera de 30 años acabando de dar a luz prematuramente. Lucía me interrumpió. Estabas vulnerable, asustada y sola. Él se aprovechó de eso. Su voz se endureció. Mi padre, no Eduardo Fernández, era un monstruo, pero te crió. Te amó a su manera. Me amó. Lucía dejó escapar una risa amarga. Me exhibía como un trofeo. Nuestra hija, la doctora, nuestra hija que se graduó con honores, pero nunca me conoció realmente, nunca quiso conocerme. Solo quería la versión de mí que había creado. Sacó su teléfono del bolsillo y buscó algo, luego lo giró para mostrarme una foto. Era Esperanza. No era Lucía, pero lucía exactamente como Esperanza a los 10 años. Esta soy yo en mi cumpleaños número 10, dijo. Quiero que la compares con alguna foto que tengas de Esperanza a esa edad. Con manos temblorosas, saqué mi teléfono y busqué en mis fotos antiguas digitalizadas. Encontré una de Esperanza a los 10 años en su juego de básquetbol. Puse los teléfonos lado a lado. Era como ver doble. Mismos ojos, misma sonrisa, misma postura. La única diferencia era la ropa y el fondo. Dios mío, susurré. Necesitamos una prueba de ADN, dijo Lucía. Necesitamos estar 100% seguras. Sí, pero, me detuve eligiendo mis palabras cuidadosamente. Necesito que entiendas algo. Si la prueba confirma que soy tu madre biológica, tu vida entera va a cambiar. Todo lo que pensaste que sabía sobre ti, sobre tu familia, sobre tu origen. Todo será una mentira. Lo sé, y no sé si estoy lista para eso. No tienes que estarlo, dije suavemente. Nadie está listo para descubrir que su vida fue construida sobre una mentira. Pero mereces la verdad, y yo necesito saber si eres mi hija. Ella asintió lentamente. Hay algo más que necesitas saber. Mi estómago se tensó. Que hace 2 años, cuando encontré todos esos documentos, contraté a un investigador privado. Le pedí que buscara información sobre mi madre biológica. Lucía me miró directamente. Me dio tu nombre, me dio tu dirección, me contó sobre Esperanza. ¿Sabías quién era yo? Sí, desde hace 2 años, sí. Mi mente giraba. Entonces, cuando me operaste, supe exactamente quién eras en el momento en que vi tu nombre en la lista de cirugías. Entré en pánico, no sabía qué hacer. No podía decírtelo ahí, no en ese momento, pero tampoco podía dejar que otro cirujano te operara. ¿Por qué viniste a trabajar a este hospital? Ella bajó la mirada. Porque es donde nacimos, Esperanza y yo. Quería estar cerca del único lugar que nos conectaba. Quería, no sé, sentir algo de ella, supongo. Y evitaste mis consultas de seguimiento. Y no, me aseguré de que tuvieras el mejor cardiólogo, pero me mantuve alejada porque tenía miedo. Miedo de que me reconocieras, miedo de lo que eso significaría. Extendí mi mano sobre la mesa. Después de un momento de vacilación, ella puso la suya encima de la mía. Su mano era cálida, sólida, real. No tengas miedo, dije. No importa lo que diga la prueba de ADN, ya sé la verdad. Tú eres mi hija, te he estado buscando sin saberlo durante 31 años. Lucía apretó mi mano y cerró los ojos. Y mañana hacemos la prueba, dijo con voz firme. Y cuando tengamos los resultados, decidiremos qué hacer después. Asentí. Mañana. Nos quedamos ahí sentadas en ese café casi vacío. Dos extrañas que eran familia, sosteniendo las manos a través de la mesa, mientras el peso de 31 años de mentiras comenzaba finalmente a derrumbarse. Los resultados de ADN tardarían de 3 a 5 días hábiles. 5 días que se sentían como una eternidad. 5 días en los que cada hora arrastraba el peso de 31 años de preguntas sin respuesta. Lucía y yo habíamos acordado no vernos hasta que tuviéramos los resultados. Ella necesitaba espacio para procesar y yo necesitaba tiempo para prepararme para cualquier resultado, aunque en mi corazón ya sabía la verdad. Pero el tercer día, Patricia apareció en mi puerta. No llamó, no tocó, simplemente usó la llave que le había dado años atrás cuando Esperanza todavía estaba viva y ella era parte de nuestra familia. Entró como un huracán, su rostro rojo de furia, su bolso golpeando contra su cadera mientras caminaba directo hacia donde yo estaba sentada en la sala. Es verdad, su voz temblaba no de tristeza sino de rabia pura. ¿Qué cosa? No te hagas la tonta conmigo, Carmen.
¿Es verdad que encontraste a otra hija, que estás tratando de reemplazar a Esperanza con alguna doctora que se parece a ella? Me levanté del sofá, sintiendo mi propia ira comenzar a hervir. No estoy tratando de reemplazar a nadie. Entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no me dijiste que estabas buscando a esta desconocida? Porque sabía que reaccionarías exactamente así. ¿Y cómo esperabas que reaccionara? Patricia tiró su bolso en el sofá. Esperanza fue mi esposa. La amé, la perdí, y ahora tú simplemente vas a traer a un sustituto y esperar que todos sigamos adelante como si nada. No es un sustituto, mi voz salió más fuerte de lo que pretendía. Es mi hija, el bebé que me dijeron que había muerto cuando nació, la gemela de Esperanza. Patricia se quedó congelada. ¿Qué tuviste gemelas? 2 bebés, me dijeron que una murió. Me mintieron, me robaron a mi hija y la vendieron. Ella parpadeó varias veces, su boca abriéndose y cerrándose sin emitir sonido. Finalmente encontró las palabras. Eso es imposible. Tú viste el certificado de defunción, enterraste a ese bebé. Nunca vi el cuerpo, y el certificado fue firmado por el mismo doctor que se quedó con mi hija, el doctor Eduardo Fernández. Fernández, Patricia repitió el nombre, su voz apenas un susurro, como la cirujana. Es ella, Lucía Fernández, la doctora que me operó. Es mi hija. Patricia se dejó caer en el sofá, su rostro perdiendo todo el color. No, no, esto no puede estar pasando. Hicimos una prueba de ADN. Los resultados llegarán en 2 días. Una prueba de ADN, su voz subió una octava, sin siquiera decirme, sin siquiera considerar cómo esto me afectaría. Esto no se trata de ti, Patricia. Por supuesto que se trata de mí. Ella se levantó de golpe, las lágrimas comenzando a caer. Esperanza fue mi vida, fue todo para mí. Y cuando murió tú fuiste lo único que me quedó de ella. Su madre, su familia. Ahora vas a traer a esta extraña y ¿qué se supone que debo hacer? Llamarla cuñada, fingir que es parte de la familia. No tienes que fingir nada, pero si Lucía es mi hija, entonces necesito que lo aceptes. Y si no puedo, su voz se quebró. Y si cada vez que la vea solo vea un recordatorio de que Esperanza está muerta y ella está viva. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotras, pesadas y dolorosas. Patricia, dije suavemente acercándome a ella, sé que esto es difícil, sé que Esperanza era tu mundo, pero ella también era mío, y perdí 31 años con otra hija. 31 años que nunca recuperaré. Pero al menos tuviste 21 años con Esperanza. Ella se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, yo solo tuve 5. 5 años de matrimonio antes de que el cáncer se la llevara. Y ahora descubro que tuvo una gemela todo este tiempo y nunca lo supe. Esperanza tampoco lo sabía. ¿Cómo puedes estar segura? Patricia me miró con ojos acusadores. ¿Cómo sabes que Esperanza no sabía? Quizás ella lo descubrió y nunca te lo dijo. Quizás por eso estaba tan distante esos últimos meses antes del diagnóstico. Esperanza no estaba distante. Si lo estaba, Patricia se cruzó de brazos. Tú no lo veías porque estabas demasiado ocupada siendo su madre perfecta, pero yo era su esposa. Yo compartía su cama y te digo que algo había cambiado en ella. Sus palabras me golpearon como una bofetada. ¿De qué estás hablando? 3 meses antes de que la diagnosticaran, Esperanza empezó a tener pesadillas. Se despertaba gritando sobre alguien que la llamaba, alguien que necesitaba ayuda. Decía que sentía que faltaba una parte de ella. Mi corazón se detuvo. ¿Por qué nunca me dijiste esto? Porque pensé que eran solo pesadillas, estrés del trabajo, ansiedad. Patricia se dejó caer en el sofá nuevamente. Pero ahora me pregunto si de alguna manera sentía a su gemela, si sabía que había alguien más. Me senté junto a ella, mi mente procesando esta nueva información. Era posible. ¿Podía Esperanza haber sentido a Lucía de alguna manera? Los gemelos tenían conexiones inexplicables. Había leído sobre eso, sobre gemelos que sentían el dolor del otro incluso estando a kilómetros de distancia. Patricia, dije cuidadosamente. Si Esperanza sintió algo, si de alguna manera sabía sobre Lucía, entonces no te lo dijo por una razón. Probablemente no quería preocuparte. O quizás ni siquiera ella entendía lo que estaba sintiendo. O quizás me estaba protegiendo de la verdad. Ella me miró, porque sabía que si descubríamos sobre una hermana gemela, yo tendría que compartirla contigo todavía más de lo que ya lo hacía. Yo nunca traté de apartarte de Esperanza. No tuviste que hacerlo. Ella te eligió a ti una y otra vez. La voz de Patricia estaba llena de dolor. Cuando tuvo que decidir dónde pasar las Navidades, eligió tu casa. Cuando tuvo que elegir a quién llamar cuando la diagnosticaron, te llamó a ti primero. Y cuando estaba muriendo, cuando le quedaban solo horas de vida, me pidió que te llamara porque quería que tú estuvieras ahí. Patricia, no, ella levantó una mano. Déjame terminar, sé que fui egoísta.
Sé que estaba celosa del amor que tenían, pero era mi esposa, Carmen. Se suponía que yo debía ser su persona y siempre fui la segunda después de ti. Las lágrimas corrían por ambas mejillas. Ahora lo siento, susurré. Siento si alguna vez te hice sentir así, pero Esperanza te amaba, Patricia, te amaba profundamente. Lo sé, ella sorbió por la nariz y yo la amaba a ella. Por eso esto es tan difícil. Porque si Lucía es realmente su hermana, entonces tendré que verla, tendré que hablar con ella, y cada vez que lo haga veré a Esperanza. Veré todo lo que perdí. O podrías ver una segunda oportunidad. Tomé su mano. Una oportunidad de conocer a la otra mitad de Esperanza, de entender más sobre la mujer que amaste. Patricia no respondió por un largo momento. Solo se quedó ahí sentada, llorando en silencio, procesando todo. Finalmente habló. ¿Cómo es ella, Lucía? Es médica, cirujana cardíaca, inteligente, amable. Hice una pausa. Y cuando sonríe, es exactamente como Esperanza. Patricia cerró los ojos. No sé si puedo hacer esto. No tienes que hacerlo sola, estaremos juntas en esto. Y si la prueba sale negativa, si no es mi hija, entonces seguiremos adelante. Pero Patricia, la miré directamente. En mi corazón yace la verdad. Esa es mi hija. Ella asintió lentamente, limpiándose las lágrimas. Cuando llegan los resultados. En 2 días, quiero estar ahí cuando los abras. La miré sorprendida. ¿Estás segura? No, para nada. Patricia dejó escapar una risa sin humor. Pero si voy a tener una cuñada que apareció de la nada, supongo que debería estar ahí desde el principio. Era lo más cerca de una aceptación que iba a recibir, y era suficiente por ahora. 2 días después estábamos las dos sentadas en mi sala de estar. Lucía estaba en camino. Los resultados habían llegado por correo certificado esa mañana, pero yo no había abierto el sobre. Quería que Lucía estuviera presente. Necesitaba que estuviéramos juntas, sin importar lo que dijeran los resultados. Patricia estaba nerviosa, sus dedos tamborileando en su regazo. Yo estaba sorprendentemente calmada. 31 años de preguntas estaban a punto de ser respondidas. El timbre sonó. Patricia saltó, pero yo me levanté lentamente y caminé hacia la puerta. Lucía estaba parada en el umbral, vestida casualmente con jeans y una camiseta. Se veía cansada, como si no hubiera dormido bien en días. Hola, dijo. Hola. Abrí la puerta más amplia. Pasa. Patricia está aquí. Su rostro mostró sorpresa. Tu nuera, la viuda de Esperanza. Ella quería estar aquí. Ella asintió y entró. Cuando vio a Patricia en la sala, ambas se quedaron congeladas. Era la primera vez que se veían. Patricia miraba el rostro de Esperanza en el cuerpo de una extraña. Lucía miraba a la mujer que había amado a su hermana gemela. Hola, dijo Patricia finalmente. Su voz apenas un susurro. Hola, respondió Lucía, tú debes ser Patricia. Y tú debes ser Lucía. Un silencio incómodo llenó la habitación. Luego Lucía dio un paso adelante. Lamento mucho tu pérdida. Carmen me contó sobre Esperanza. Parece que fue una persona increíble. Patricia parpadeó rápidamente, conteniendo las lágrimas. Lo fue. Me aclaré la garganta. Los resultados están aquí, están listas. Lucía asintió, Patricia también. Fui a la mesa del comedor donde había dejado el sobre. Mis manos temblaban ligeramente cuando lo recogí. Este pequeño pedazo de papel contenía la verdad que había estado buscando durante 31 años. Regresé a la sala. Lucía y Patricia estaban sentadas en extremos opuestos del sofá. Yo me quedé de pie frente a ellas. No importa lo que diga esto, comencé, mi voz firme. Quiero que sepan que los últimos días han significado todo para mí. Lucía, conocerte, escuchar tu historia ha sido un regalo. Y Patricia, tu apoyo, aunque difícil, significa más de lo que puedes imaginar. Solo ábrelo, Carmen, dijo Patricia suavemente. Respiré profundo y rompí el sello del sobre. Saqué los papeles. Mis ojos escanearon las palabras buscando los resultados, y ahí estaba. Probabilidad de maternidad, 99,9%. Las lágrimas comenzaron a caer antes de que pudiera detenerlas. Es positivo, susurré. Eres mi hija. Lucía se levantó del sofá, su propio rostro lleno de lágrimas. ¿Estás segura? Te entregué los papeles. Ella los leyó, sus manos temblando, luego me miró. Soy tu hija, dijo, como si necesitara decirlo en voz alta para creerlo. Eres mi hija. Entonces hicimos algo que debimos haber hecho 31 años atrás. Nos abrazamos. Lucía me rodeó con sus brazos y yo la apreté fuerte, sintiendo finalmente a mi bebé perdido en mis brazos después de todo este tiempo. Patricia lloraba en el sofá, pero esta vez no eran lágrimas de rabia. Eran lágrimas de algo más complejo, pérdida y aceptación mezcladas. Lo siento, susurró Lucía contra mi cabello. Siento no haber estado ahí, siento que nos robaran todo ese tiempo. No fue tu culpa, dije, nunca fue tu culpa. Nos quedamos así, por lo que pareció una eternidad.
Madre e hija finalmente reunidas. Cuando finalmente nos separamos, Lucía se giró hacia Patricia. ¿Estás bien? Ella se limpió las lágrimas y asintió. Es solo que te pareces tanto a ella. Lo sé. ¿Puedo hacerte una pregunta? Claro. Patricia respiró profundo. ¿Sentiste algo? Antes de saber sobre Esperanza, sentiste que faltaba algo. Lucía se quedó callada por un momento. Sí, dijo finalmente. Toda mi vida sentí un vacío, como si una parte de mí faltara. Pensé que era porque era adoptada, pero ahora sé que era ella. Era Esperanza. Patricia asintió, más lágrimas cayendo. Ella también te sentía. Tenía pesadillas sobre alguien que la llamaba, alguien que necesitaba ayuda. Lucía se sentó junto a ella, de verdad. Así, nunca supe qué significaba, pero ahora lo sé. Las estaba sintiendo a ambas, a su hermana perdida y a su madre que sufría. Los tres nos quedamos sentados en esa sala, procesando el peso de lo que acababa de confirmarse. Una familia rota por 31 años de mentiras, finalmente comenzando a sanar. 8 meses después me encontraba parada frente al espejo de mi habitación, ajustándome el collar de perlas que Esperanza me había regalado en mi cumpleaños número 50. Era un día importante, el tipo de día que nunca pensé que volvería a tener. Lucía me estaba llevando a conocer a su familia, su esposa Ana y su hijo Diego, de 5 años, mis nietos. Nietos que nunca supe que tenía. Había conocido a Ana brevemente unas semanas atrás en un café, solo nosotras dos. Ella era una mujer dulce de 32 años, profesora de secundaria, con ojos amables y una risa contagiosa. Cuando Lucía le contó sobre mí, sobre la verdad de su nacimiento, ella había llorado, no de tristeza, sino de alivio. Siempre supe que algo atormentaba a Lucy, me había dicho ese día. Que había un vacío que yo no podía llenar, ahora sé qué era. Pero hoy era diferente. Hoy conocería a Diego y Lucía quería que fuera en un lugar especial, el cementerio. El auto de Lucía se detuvo frente a mi casa exactamente a las 10 de la mañana. Salí antes de que tuviera que tocar. Patricia venía con nosotras. Había sido idea de ella. Si vamos a hacer esto, había dicho hace una semana, hagámoslo bien. Esperanza merece tenerlas a todas juntas. Lucía bajó del auto y me abrazó. Ahora lo hacíamos cada vez que nos veíamos. Abrazos que recuperaban 31 años de abrazos perdidos. ¿Lista?, preguntó. Lista. Ana estaba en el asiento del pasajero, se giró y me sonrió. Y en el asiento de atrás, en su silla de auto, estaba Diego. Me subí al auto junto a él. El niño me miró con esos ojos grandes y curiosos, ojos color miel. Los ojos de Esperanza, los ojos de Lucía. Hola, Diego, dije suavemente. Hola, respondió él tímidamente. Tú eres la abuela que mami perdió, ¿verdad? Mi corazón se derritió. Sí, cariño. Esa soy yo. Mami dice que nos perdimos por mucho tiempo, pero que ahora nos encontramos. Así es, y también vamos a encontrar a la tía Esperanza. Los ojos se me llenaron de lágrimas. Lucía me había contado que le había hablado a Diego sobre Esperanza, sobre la hermana gemela que nunca conoció. Le había mostrado fotos, le había contado historias que yo le había compartido. La tía Esperanza está en el cielo, dije, pero vamos a visitarla hoy. Ella puede vernos desde allá arriba. Sí, cariño, creo que sí puede. El viaje al cementerio fue tranquilo. Patricia iba en su propio auto siguiéndonos. Cuando llegamos, todos bajamos en silencio. Lucía cargó a Diego mientras Ana tomó mi mano. Estoy nerviosa, admitió Ana en voz baja. Yo también. Se siente como si estuviera conociendo a mi cuñada por primera vez, aunque ella no está aquí. Está aquí, dije, de cierta manera siempre ha estado aquí. Caminamos por el cementerio hasta llegar a la tumba de Esperanza. Era modesta, una lápida de granito gris con su nombre, sus fechas y una frase simple que yo había elegido. Amada hija, amada esposa, amada luz de nuestras vidas. Patricia ya estaba ahí, arrodillada frente a la tumba, limpiando las hojas que habían caído. Cuando nos vio llegar, se levantó y se limpió las lágrimas. Lucía se quedó congelada a unos metros de distancia. Era la primera vez que venía aquí. La primera vez que veía dónde descansaba su hermana gemela. Es real, susurró, todo esto es real. Ana apretó mi mano. Diego miraba la lápida con curiosidad infantil. ¿Esa es la tía Esperanza?, preguntó. Sí, mi amor, dijo Lucía, su voz ronca. ¿Por qué estás triste, mami? Porque nunca pude conocerla. Diego pensó en esto por un momento, luego dijo algo que nos rompió a todos. Pero yo la conozco, la vi en mis sueños, tiene tu cara y siempre está sonriendo. Patricia dejó escapar un sollozo, yo también estaba llorando. Lucía puso a Diego en el suelo y se arrodilló frente a la tumba. Puso su mano en la lápida, sus dedos trazando el nombre de Esperanza. Hola, hermana, dijo suavemente. Sé que no puedes responder, sé que llegué demasiado tarde, pero necesito que sepas algo. Siempre te sentí, toda mi vida siempre supe que faltaba alguien.
Y ahora sé que eras tú. Yo me arrodillé junto a ella. Patricia se unió del otro lado. Ana y Diego se quedaron de pie atrás, dándonos espacio. Esperanza, continué donde Lucía había dejado. Esta es tu hermana, la gemela que nunca conociste. Es doctora, como siempre quisiste ser tú antes de decidirte por el básquetbol. Es buena, es amable, y se parece tanto a ti que a veces me duele mirarla. Pero también es diferente, añadió Patricia, su voz temblando, porque tú eras luz pura, Esperanza. Risas y amor incondicional, y ella lleva el peso de una vida construida sobre mentiras. Ella miró a Lucía, pero está aquí ahora y va a conocer todo sobre ti. Lucía sacó algo de su bolsillo. Era una foto de Esperanza y yo cuando ella tenía 18 años, antes del diagnóstico. Estábamos en la playa, sonriendo, sus brazos alrededor de mí. Mamá me dio esta foto, dijo Lucía, y quiero dejarla aquí contigo para que sepas que no te hemos olvidado, para que sepas que ahora somos una familia completa, incluso si tú no estás físicamente aquí. Colocó la foto contra la lápida, asegurándola con una piedra. Diego se acercó entonces, con esa valentía que solo tienen los niños, puso su pequeña mano sobre la lápida junto a la de su madre. Hola, tía Esperanza, soy Diego, tu sobrino. Mami dice que tú y ella son como gemelas y que tú fuiste muy valiente cuando estabas enferma. Yo también quiero ser valiente como tú. Lucía lo levantó y lo abrazó fuerte, llorando abiertamente ahora. Nos quedamos ahí por mucho tiempo, los 5 juntos en ese cementerio silencioso, honrando a la mujer que conectaba nuestras historias. Finalmente, Patricia habló. ¿Saben qué creo? Creo que Esperanza sabía. De alguna manera, en algún nivel, ella sabía sobre Lucía, y creo que está en paz ahora, sabiendo que finalmente nos encontramos. ¿Tú crees?, pregunté. Sí, porque en sus últimas semanas, cuando el dolor era muy fuerte y las medicinas la hacían delirar, hablaba de alguien. Decía, mi hermana necesita a mamá. Mi hermana está sola. Yo pensé que eran alucinaciones, pero ahora sé que no lo eran. Lucía cerró los ojos. Yo también hablaba de ella. En esos mismos meses, 2 años antes de que muriera, yo tenía sueños vívidos sobre alguien que necesitaba ayuda, alguien que se estaba muriendo. Fui al psicólogo pensando que me estaba volviendo loca. Se estaban llamando, dije, maravillada. Incluso sin conocerse, incluso separadas por kilómetros y años de mentiras, se estaban llamando. Ana se acercó y puso una mano en mi hombro. Carmen, hay algo que Lucía y yo queremos preguntarte. La miré, queremos que seas parte de la vida de Diego, que seas su abuela, que vengas a cenas dominicales, que lo cuides cuando necesitemos una niñera, que estés ahí para sus cumpleaños y graduaciones y todo lo demás. Queremos recuperar el tiempo perdido, añadió Lucía. Sé que no podemos recuperar 31 años, sé que nunca podrás tener esos recuerdos conmigo como niña, pero podemos empezar ahora. Podemos construir nuevos recuerdos. Las lágrimas volvieron, pero esta vez eran diferentes. Eran lágrimas de gratitud, de esperanza. Me encantaría, susurré. Me encantaría ser parte de sus vidas. Diego aplaudió, ya y tengo una abuela. Todos reímos entre lágrimas. Patricia se acercó a Lucía. Por un momento solo se miraron, luego ella habló. Sé que esto ha sido difícil para mí. Sé que no he sido justa contigo, pero quiero intentarlo. Quiero conocerte porque una parte de ti es esperanza, y eso significa que una parte de ti siempre será importante para mí. Lucía asintió. Entiendo y no espero que sea fácil, pero me gustaría intentarlo también. Patricia le extendió la mano. Él la tomó y en ese apretón de manos algo sanó, no completamente. Las heridas de 31 años no sanan en un día, pero era un comienzo. Nos quedamos en el cementerio hasta que el sol comenzó a ponerse. Hablamos de esperanza, compartiendo historias. Lucía escuchaba cada una como si fuera un tesoro, memorizando cada detalle sobre la hermana que nunca conoció. Cuando finalmente nos preparamos para irnos, Diego puso algo junto a la foto. Era un dibujo que había hecho en el auto, 2 figuras de palitos tomadas de la mano bajo un sol grande. En letras torcidas había escrito, Tía Esperanza y Mami. Para que no estés sola, explicó. Antes de irnos me quedé un momento más, toqué la lápida una última vez. Esperanza, susurré, encontré a tu hermana. La encontré y es maravillosa. Sé que no puedes responder, sé que no puedes conocerla como yo hubiera querido, pero donde sea que estés, quiero que sepas esto, nuestra familia está completa ahora. No de la manera que imaginé, no de la manera que hubiera elegido, pero completa. Una brisa suave sopló a través del cementerio, moviendo las hojas alrededor de la tumba. Y por un momento, solo un momento, juro que pude sentir a Esperanza ahí. No como un fantasma, no como una presencia sobrenatural, sino como el amor que siempre había estado ahí, esperando a que todas nos encontráramos. Nos fuimos del cementerio juntas. Lucía conducía, Ana a su lado, Diego cantando en el asiento trasero. Patricia y yo íbamos en su auto siguiéndolas.
¿Estás bien?, preguntó Patricia. Sí, respondí, y era verdad. Por primera vez en 10 años, desde que perdí a Esperanza, estaba bien. ¿Y tú? Llegaré a estarlo. Ella me miró. Es extraño, ¿sabes? Pensé que si alguna vez encontrabas a Lucía, sentiría que estabas reemplazando a Esperanza. Pero no es así. Se siente como si Esperanza nos hubiera traído a todas juntas. Quizás lo hizo. Manejamos en silencio por un momento. Luego Patricia preguntó, ¿qué vas a hacer sobre Eduardo Fernández, sobre lo que hizo? Era una pregunta que había estado evitando. Eduardo Fernández estaba muerto, no podía ser castigado. Pero había otras madres, otras mujeres a las que les habían robado a sus bebés. Voy a encontrarlas, dije. Voy a usar la lista que Rosa me dio. Voy a buscar a cada mujer y les voy a decir la verdad. Y si sus hijos quieren ser encontrados, los ayudaré. Eso tomará años. Tengo tiempo, miré por la ventana hacia el auto de Lucía adelante. Y tengo una razón para hacerlo. Porque nadie debería pasar 31 años sin saber que su hijo está vivo. Nadie debería cargar ese dolor cuando no tiene que hacerlo. Patricia asintió. Te ayudaré, no sé cómo, pero te ayudaré. Gracias. Llegamos a mi casa, Lucía estacionó y todos bajaron. Había planeado una cena simple, nada elaborado, solo pasta y ensalada. Pero era nuestra primera cena oficial como familia. Mientras cocinaba, con Diego ayudándome a revolver la salsa y Lucía poniendo la mesa, me di cuenta de algo. Había perdido 31 años con una hija. Había tenido solo 21 años con la otra. Pero ahora tenía esto. Tenía este momento, esta cocina llena de risas y voces, esta familia imperfecta y remendada que el destino había destrozado y que el amor estaba reconstruyendo. No era justo, nunca sería justo. Las mentiras de Eduardo Fernández habían robado algo precioso que nunca podría ser devuelto. Pero parada ahí en mi cocina, viendo a Lucía enseñarle a Diego cómo doblar servilletas de la manera que yo le había enseñado a Esperanza hace años, viendo a Ana y Patricia conversando en la sala, encontrando un terreno común en su amor compartido por las mujeres Ruiz, me di cuenta de que la redención no viene de recuperar lo que perdiste. Viene de encontrar la fuerza para construir algo nuevo con las piezas rotas. Esa noche, después de la cena, Lucía se quedó mientras los demás se iban. Nos sentamos en el sofá con tazas de té, en ese silencio cómodo que solo pueden compartir madre e hija. ¿En qué piensas?, preguntó. En que te perdí 31 años. Y en que nunca recuperaré esos años. Nunca te cargaré como bebé, nunca te enseñaré a caminar, nunca veré tu primer día de escuela. Lucía puso su taza en la mesa y tomó mi mano. No, no puedes tener esos momentos, pero mamá, hizo una pausa y mi corazón se detuvo al escuchar esa palabra. Mamá, me había llamado mamá. Puedes tener esto. Puedes tener todos los momentos que vienen después. Cumpleaños de Diego, navidades, tal vez algún día más nietos. Más nietos. Ella sonrió. Esa sonrisa que era tan parecida a la de Esperanza que dolía y sanaba al mismo tiempo. Ana y yo estamos pensando en tener otro bebé. Y esta vez, ese bebé conocerá a su abuela desde el primer día. Las lágrimas rodaron por mis mejillas. Me encantaría eso. ¿Y hay algo más? Lucía sacó un papel doblado de su bolsillo. Contraté a un abogado. Vamos a demandar el patrimonio de Eduardo Fernández. No por dinero, sino por justicia. Y cualquier compensación que ganemos, la usaremos para ayudar a encontrar a los otros bebés que robó. Lucía, no tienes que. Sí, tengo que hacerlo, porque si no fuera por un twist del destino, por una cirugía programada en el momento exacto correcto, nunca nos habríamos encontrado. Pero hay otras madres ahí afuera, otros hijos, y merecen la misma oportunidad que nosotras tuvimos. Lo abracé fuerte, esta hija mía, esta mujer buena que el mundo trató de esconder de mí. Esperanza estaría orgullosa de ti, dije. ¿Tú crees? Lo sé, porque yo estoy orgullosa de ti. Nos quedamos así por un largo tiempo, luego Lucía se levantó para irse, en la puerta se detuvo. Carmen, mamá, ¿puedo preguntarte algo? Lo que sea, ¿me habrías amado? Si me hubieras criado, si hubiera sido yo en lugar de Esperanza, ¿me habrías amado de la misma manera? Mi corazón se rompió y se recompuso al mismo tiempo. Oh, mi amor, te habría amado con cada respiración. Te habría amado con cada latido de mi corazón. Y te habría amado exactamente de la misma manera que amé a Esperanza, porque así es como ama una madre. Sin condiciones, sin límites. Pero no tuviste la oportunidad. No, no la tuve, y eso es algo con lo que tendré que vivir. Pero Lucía, escúchame bien, tomé su rostro entre mis manos. El amor no tiene un temporizador, no tiene una fecha de caducidad. Te amé el día que naciste, incluso cuando pensé que estabas muerta. Te amé cada día después, en cada pensamiento que tuve sobre el bebé que perdí. Y te amo ahora, conociendo finalmente quién eres. Ella cerró los ojos, las lágrimas escapando de todas formas. Te amo, mamá. Y yo te amo a ti, hija mía.
Después de que se fue, me quedé despierta por horas. No podía dormir, había demasiado en mi mente, demasiadas emociones. Fui a mi habitación y saqué la caja donde guardaba las cosas de Esperanza, fotos, cartas, pequeños tesoros. En el fondo estaba su última carta para mí, la que escribió días antes de morir. La había leído 1000 veces, pero esta noche necesitaba leerla de nuevo. Mamá, comenzaba con su letra temblorosa. Si estás leyendo esto, significa que finalmente me fui. No estés triste. Viví una vida llena de tu amor. Eso es más de lo que muchas personas tienen. Continué leyendo, mis lágrimas manchando el papel viejo. Hay algo que nunca te dije. En mis últimos meses tuve sueños. Sueños sobre alguien que se parecía a mí, alguien que me llamaba hermana. Sé que suena loco, pero sentía que era real, como si en algún lugar del mundo hubiera otra parte de mí. Mi respiración se detuvo. No sé qué significa. Tal vez son solo las drogas. Tal vez mi cerebro está inventando cosas, pero si hay algo de verdad en eso, si de alguna manera realmente tengo una hermana en algún lugar, prométeme que la encontrarás. Prométeme que no estarás sola. La carta continuaba con sus despedidas, su amor, sus últimas palabras, pero esas líneas sobre una hermana, Esperanza lo sabía. De alguna manera, en algún nivel profundo e inexplicable, ella sabía sobre Lucía, y me había pedido que la encontrara. Apreté la carta contra mi pecho y lloré, no de tristeza, sino de algo más. Gratitud, asombro, porque incluso en la muerte Esperanza había cuidado de mí, me había dado una misión, me había dado una razón para seguir buscando, y lo había hecho, había encontrado a Lucía. Había cumplido la última voluntad de Esperanza, incluso sin saber qué era lo que ella quería. A la mañana siguiente desperté con un propósito renovado. Llamé a Rosa del hospital. Necesito esa lista completa, le dije. Todas las mujeres que estuvieron en los registros de Fernández, voy a encontrar a cada una de ellas. Carmen, eso podría tomar años. Entonces tomaré años, pero ninguna madre debería pasar por lo que yo pasé, y ningún hijo debería crecer sin saber la verdad. Rosa estuvo de acuerdo en ayudar, Patricia también se ofreció. Y Lucía, con sus recursos como médica respetada, abrió puertas que yo nunca podría haber abierto sola. Pasaron los meses. Encontramos a 3 mujeres más. Una de ellas, su hijo había muerto realmente años atrás, y tuvimos que darle esa terrible confirmación. Pero las otras dos se reunieron con los hijos que pensaban que habían perdido. Cada reunión era diferente. Algunas llenas de alegría inmediata, otras cargadas de ira y resentimiento, pero todas necesarias. Un año después de encontrar a Lucía, estábamos todos reunidos en mi casa. Era Navidad, la casa estaba llena, Lucía, Ana y Diego, Patricia con su nueva pareja, un hombre gentil que entendía su pérdida, Rosa y su familia, que se habían convertido en amigos cercanos, y 2 de las madres que habíamos reunido con sus hijos. La mesa estaba abarrotada, la comida era abundante, las risas llenaban cada rincón. Diego, ahora de 6 años, estaba sentado en mi regazo. Abuela, dijo, cuéntame otra vez la historia de cómo encontraste a mami. Miré alrededor de la mesa. Todas esas caras, todas esas vidas conectadas por tragedia, pero unidas por amor. Bueno, comencé, había una vez una cirugía y una doctora que entró en la sala. Y cuando la vi a alguien que pensé que había perdido para siempre. Mientras contaba la historia, vi a Lucía mirándome. Nuestros ojos se encontraron, y en ese momento entendí algo. La vida nos había robado 31 años, nos había quitado momentos preciosos que nunca podríamos recuperar. Esperanza había muerto sin conocer a su hermana. Yo había criado a una hija sin saber que tenía otra, pero aquí estábamos, rotas pero juntas, incompletas pero sanando. Y tal vez eso era suficiente. Tal vez la redención no era recuperar lo que perdiste, era aprender a amar lo que encontraste en el camino. Esa noche, después de que todos se fueron, Lucía y yo nos quedamos solas. Ella me ayudó a limpiar mientras Diego dormía en mi cuarto de huéspedes. Gracias, dijo de repente. Por no rendirte, por seguir buscando, incluso cuando no sabías que me estabas buscando. Puse los platos en el fregadero y la abracé, siempre te estuve buscando. Cada niña que veía en el parque, cada joven en la calle, una parte de mí siempre supo que faltabas. Yo también te estaba buscando, en cada paciente mayor, en cada mujer que me recordaba algo que no podía nombrar. Estaba buscando el hogar y finalmente lo encontré. Nos quedamos así, madre e hija, en mi pequeña cocina. Afuera la nieve comenzaba a caer, adentro estábamos calientes y completas. No era perfecto. Nunca lo sería. Las cicatrices de 31 años perdidos nunca sanarían completamente. El dolor de haber perdido a Esperanza nunca desaparecería, pero teníamos esto. Teníamos el ahora y teníamos el mañana. Y eso, después de todo lo que habíamos perdido, era más de lo que nunca me había atrevido a esperar.
Al día siguiente, Lucía trajo algo. Una caja de madera tallada, la hice yo mismo, explicó. Quiero que pongamos cosas de esperanza aquí, fotos, cartas, recuerdos, y también quiero poner cosas nuevas. Fotos nuestras, de Diego, de nuestra familia ahora, una mezcla del pasado y el presente. Exactamente, porque ambos son importantes. Esperanza es importante y lo que tenemos ahora también lo es. Pasamos la tarde llenando la caja. La carta de Esperanza fue lo primero. Luego fotos de ella en diferentes edades, su gorra de básquetbol favorita, el programa de su funeral, y junto a esas cosas pusimos nuevas. La primera foto de Lucía y yo juntas, el dibujo de Diego de su mami y su tía Esperanza, un certificado de adopción enmendado que Lucía había conseguido, removiendo el nombre de Fernández y añadiendo el mío. Cuando terminamos, cerramos la caja y la pusimos en un estante especial en mi sala. Ahí, dijo Lucía, ahora siempre estaremos juntas. Esperanza, tú y yo. Y tenía razón porque el amor no muere. El amor no se pierde, solo cambia de forma. Esperanza se había ido, pero su amor seguía vivo en cada historia que contaba, en cada recuerdo que compartía, en cada vez que veía su rostro en el de Lucía. Y Lucía, mi hija perdida y encontrada, estaba aquí ahora, real, presente, mía. La vida nos había roto, pero no nos había destruido, y al final eso era todo lo que importaba.